Mi nombre es Carlos Belmar, está Jorge Gámez, somos una oficina de Concepción, en realidad nos dedicamos desde acá a todo el país a hacer obras. La gracia de esta charla es tratar de interactuar mucho con usted después de la presentación de algunos proyectos. Nuestra charla se titula Versatilidad y Metodología. Y principalmente queremos sacarnos la careta de que la metodología es fome. ¿Y para qué nos sirve la metodología? Queremos empezar diciendo que esto es una idea. Y esto es lo que todos tenemos cuando empezamos a estudiar, ¿cierto? Mejor o peor ilustrada. Eso es un proyecto. Y entre medio de ese proyecto y esa idea está el tramo que nosotros llamamos metodología. La gracia de la metodología, en el fondo, es lo que nos permite, es un plan de trabajo que nos permite evaluar objetivamente si un proyecto es o no bien desarrollado. Es algo que nos permite también que a ustedes se les evalúe objetivamente. Cuando ustedes dicen, es que esta nota es subjetiva, porque lo han dicho. Yo lo dije. Y la verdad es que en el fondo la arquitectura manejada con ciertos parámetros es objetiva. Y el desarrollo objetivo tiene que ver con la congruencia de la metodología de trabajo que ustedes toman para desarrollar un proyecto. Un buen proyecto siempre es objetivamente bueno, en el sentido que es congruente y bien desarrollado. Algunas veces una idea muy buena que no se desarrolla termina en un muy mal proyecto. Y una idea que no es tan buena, muy bien desarrollada, termina en un excelente proyecto. De eso se trata a grandes rasgos la charla, y para poder ilustrarla nosotros queremos ir presentándole una variedad de obras que hemos hecho en cuanto a concursos, diferentes temas, inmobiliarios, habitacionales, proyectos institucionales, etcétera. Porque también esta metodología, aparte de darnos esta objetividad, lo que hace es liberarnos un poco y poder darnos pie a poder enfrentar cualquier tema. Donde creemos nosotros como oficina, que fue uno de los fundamentos por el cual nos juntamos, está la gracia de nuestro quehacer profesional. Estamos dirigiendo nuestro quehacer específicamente al diseño de proyectos. No es a diseñar diseño de casas, diseño de edificios, no, son proyectos de arquitectura. Y los proyectos de arquitectura son objetivos. Quiero dar la bienvenida a Juan Claudio, que nos va a empezar a contar un poco de qué se tratan los proyectos, o sea, mostrar un poco todos los tipos de proyectos, y la idea es que si tienen alguna duda nos podamos ir interactuando con 2 o 3 preguntas después de cada presentación de proyecto y poder seguir adelante. Desde el comienzo. Eso. Hola a todos. Como bien Carlos, bueno, una de las cosas interesantes que nosotros como socios podríamos también decirles a ustedes, y de hecho ellos en algún momento me podrían interrumpir, es que somos 3 socios que evidentemente cada uno también tiene su manera de pensar respecto a la forma de enfrentar cualquier encargo de proyecto, cualquier encargo que llegue a nuestra oficina, sea por el medio que sea que llegue. Por lo tanto, muchas veces también se genera, y eso es de alguna forma la fortaleza de nuestra oficina, y probablemente puede que haya otras que también lo sea, es que se genera permanentemente una discusión profesional. La discusión profesional es muy buena, especialmente cuando hay también varios arquitectos. En este caso nosotros somos 3 socios, y además de ser 3 socios, tenemos 2 arquitectos más todo el equipo de gente, ¿no es cierto?, encargado del resto de las tareas que se deben cumplir permanentemente para que los proyectos lleguen a fin. ¿Por qué nos pareció interesante poder entregarles a ustedes alguna
pinceladas de lo que nosotros hacemos. Fundamentalmente, porque como bien lo dijo Paulina, somos 3 socios con experiencias diversas, con experiencias en las cuales cada uno las ha desarrollado más específicamente o menos específicamente en distintos temas, y en el lugar en que nos reunimos, en el momento en que se produce esta fusión, ¿no es cierto?, ahí en realidad uno se empieza a dar cuenta que ya 2 más 2 no es 4. O sea, tú dices, voy a sumar experiencia, y si somos 2 más 2 vamos a sumar 4. No, aquí 2 más 2 es como 15, es exponencial. Porque la verdad es que en la discusión se genera y se abren nuevas puertas para poder enfrentar nuevos encargos, que eso es una de las cosas interesantes que tiene esto. Encargos que ninguno de los 3 alguna vez habíamos desarrollado, ¿ya? Pero desde el momento en que se produce la discusión profesional, y desde el momento en que nosotros, a través del tiempo, diseñamos una forma de enfrentar el proyecto, nos empezamos a dar cuenta que podemos también enfrentar distintos tipos de encargos. Esto de alguna manera, y es algo que se discute también mucho en las escuelas de arquitectura, tiene que ver muchas veces con la especialización profesional. No es que nosotros queramos echar por tierra el concepto de la especialización profesional. La especialización profesional es sana y buena, ¿no es cierto? Pero en el ámbito del diseño, que es al cual nosotros nos dedicamos, y a los que se quieran dedicar el día de mañana al ámbito específico del diseño, se van a empezar a dar cuenta que en realidad la especialidad, la especialización, va a cerrar puertas, ¿ya? Cosa sobre la cual podríamos también discutir. En cambio, si uno se enfrenta al mundo del diseño con una metodología de trabajo rigurosa, permanente, sistemática y clara, uno se empieza a dar cuenta de que si uno hace ese trabajo, se empieza a dar cuenta que también puede ser capaz de enfrentar cualquier encargo. Nosotros como oficina muchas veces nos hemos enfrentado a encargos que nosotros no conocemos y no manejamos y que tienen un grado de complejidad. Pues bien, en ese momento, nos pasó en una ocasión cuando desarrollamos un proyecto de una clínica, buscamos a un arquitecto especialista en el área salud. Y él formó parte del equipo de trabajo porque eso también forma parte de una metodología. Que tú puedas también, ¿no es cierto?, acercar, tomar a aquellos que tengan la experiencia específica que tú no tienes. Pero eso no quiere decir de que no puedas desarrollar el proyecto. Porque si tienes el soporte, que es lo que nosotros llamamos metodología, a lo cual muchas veces los estudiantes de arquitectura y los arquitectos ya le hacen el quite, ¿ya? Porque es engorroso, porque voy a tener que pensar demasiado, porque voy a tener que regirme, ¿no es cierto?, frente a algo que me va a ordenar. Muchas veces nosotros no, porque la verdad es que nos hemos impuesto esa tarea, pero te empiezas a dar cuenta que muchas veces se le trata de hacer el quite. Bueno, aquí lo importante es no hacer el quite, porque eso es lo que en definitiva hace que un proyecto, como lo decía Carlos recién, se transforme en un buen proyecto. Vamos a mostrar distintos tipos de proyectos en distintas áreas. La primera área de desarrollo de proyectos es la arquitectura pública. Nosotros llegamos a la arquitectura pública fundamentalmente a través del concurso público, que es la única forma por la cual, o mediante la cual en Chile se puede llegar a enfrentar un proyecto de uso público. Los 4 primeros proyectos que vamos a mostrar acá son proyectos de fiscalías. Fiscalías que en el fondo son temas relacionados directamente, ¿no es cierto?, con una forma de hacer justicia que es la que la reforma judicial en Chile ha venido, ¿no es cierto?, estudiando y desarrollando en los últimos 6, 7 años, 10 años, etc. Este proyecto que nosotros, bueno, los proyectos que les vamos a mostrar son puras imágenes renderizadas. Nos habría encantado haber tenido tiempo para haber sacado una serie de fotografías, pero la verdad es que hay proyectos aquí que muchos de ellos están construidos y otros no. Este proyecto está bastante cerca de esta universidad, en la Fiscalía Local de Concepción. Este proyecto se ganó a través de un concurso público y en este tipo de proyectos una de las cosas fundamentales que se trabaja, ahí por favor también, ustedes me ayudan. Dale. Es fundamental en este tipo de proyectos
y una de las cosas que rige muchas veces este tipo de proyectos de fiscalía es el tema en que hay que conjugar la transparencia y la seguridad, ¿ya? La transparencia en relación a que generalmente todos los espacios que reciben al público son espacios que deben generar mucha accesibilidad y transparencia, un poco hablando del tema de la transparencia de la justicia en Chile, ¿no es cierto?, que todos tengan acceso a la justicia, pero por otro lado también, como el edificio tiene que resguardar a todos aquellos que se encargan de estudiar los temas relacionados con la justicia, en este caso son los fiscales, ¿ya? El edificio también tiene un grado de seguridad y tiene un permanente grado de gradualidad en lo que se refiere al tema de la seguridad y al resguardo de las personas que ahí trabajan, ¿ya? Nosotros vamos a ir mostrando imágenes de proyectos, la verdad no los vamos a analizar específicamente, porque no se trata tampoco de eso la charla, sino simplemente de mostrar de que efectivamente esta es una parte del desarrollo que nosotros hacemos en nuestra oficina. Esta es la Fiscalía Local de Concepción, después la siguiente, por favor, para que las mostremos. Esta es la Fiscalía Local de Chillán, esta no está construida, este es un proyecto que también ganamos a través del concurso público. Este es un proyecto que está en desarrollo, que está a punto de ser entregado. Es importante resaltar que en el fondo la metodología, quiero volver un poco porque es lo que uno se entusiasma escribiendo y analizando el proyecto, que la metodología es un ente variable, ¿eh? La gracia de estos proyectos es que esto es un tema. Por ejemplo, las fiscalías es un tema. Y para abordar este tema, nosotros ocupamos la misma metodología que para abordar un tema, como dijo Juan Claudio recién, de la clínica. Esta metodología tiene diferentes pasos y que se fueron agregando. Si ustedes se fijan en el edificio anterior, que es la Fiscalía de Concepción, que es anterior al de Chillán, no está incorporado todo el área de arquitectura de manejo energético o sustentable o de ahorro energético. En cambio en esta, sí, a través de estos quebravistas, que son los que manejan la fachada y transforman el edificio en pieles, simplificando el interior en diferentes funcionalidades que tiene, desde lo más público a lo más privado, pero ya aquí de frentón entrando en un tema de manejo energético que es una prioridad actual del gobierno y actual de la arquitectura. Esta metodología o el plan de trabajo que ustedes desarrollen tiene que ser abierto y tiene que tener la posibilidad de incorporar nuevos acontecimientos o actualidades dentro del desarrollo del diseño. Por ejemplo, esta es la Fiscalía de Linares, que también es anterior y tampoco incorpora, pero sin embargo la planta y el emplazamiento y la imagen tienden a asemejarse. Esto es Osorno, en que el manejo energético en la comuna o en la región de los lagos es muy fuerte y que también se maneja. Este es un tema que era la arquitectura pública y quisimos mostrar las fiscalías que nosotros hemos desarrollado. Igualmente con esta metodología, la gracia es la versatilidad siempre en el ámbito del diseño. Y en arquitectura comercial, por ejemplo, este edificio de oficinas que está en Penco, que está hecho, es importante resaltar que el edificio, dentro de la metodología, un tema importante es el término de los proyectos. Había un esquema que hablaba de eso, que la idea es, un buen proyecto siempre es aquel en el cual está el 90% del desarrollo terminado una vez que tú cierras la carpeta. Y el 10% queda para aumentos de obra, indefiniciones posteriores o modificaciones por parte del mandante, etcétera. Siempre van a haber. A eso lo definimos nosotros objetivamente como un buen proyecto. Y es a lo que ustedes debieran llegar. Cuando está todo absolutamente, no todo, pero sí el 90% de un proyecto manejado. Que todo tiene su justificación en ese sentido. Este proyecto, les comento esto porque tuvo ciertos problemas
a través de poca claridad en algunos ámbitos respecto con el mandante, y si ustedes lo han visto en Penco, está parecido pero no tanto. Pero está igual. ¿Ah? Esto es Sergio Escobar, que se hizo hace bastante tiempo, está en Paiscaví. Usted es como el más reconocible aquí en Concepción, y que también forma parte de otro tema que no tiene que ver con la arquitectura más pública. Esto ya es un encargo privado. Quisiera ahondar acerca del tema que efectivamente les acaba de mencionar Carlos, y que en el fondo en lo cual vamos a insistir en el sentido de la charla, que es lo que en realidad importa, ¿ya? Independientemente de los proyectos que mostremos. Efectivamente, cuando uno como profesional, ¿ya? En este caso, nosotros como arquitectos, te tienes que enfrentar al desarrollo de un proyecto, sea cual sea el proyecto que sea, de la magnitud que sea, puede ser una vivienda, puede ser un paradero de micro, puede ser un kiosco, puede ser un edificio público de cualquier especie. Tu resultado tiene que enmarcarse dentro de este esquema. El proyecto es un 90% del trabajo que tiene que estar el día 0 antes del momento en que se pone la primera piedra de construcción. Independientemente de quién sea la constructora o la persona que lo construya. Y la función nuestra es disminuir al máximo el nivel de incertidumbre de la comprensión de ese proyecto. ¿Por qué? Porque si nosotros entregamos un proyecto en que nos damos cuenta que el 50% está resuelto y que el otro 50% es incertidumbre, ese es un mal proyecto. Ese proyecto, como lo anotamos por aquí, da a la interpretación de aquel que lo construye de todo aquello que el arquitecto dejó de hacer, de todo lo que no hicimos como profesionales. Por lo tanto, el ser riguroso y el tener una forma sistemática de trabajo para poder no solo abordar el tema, no solo conocerlo, no solo estudiarlo, sino que después de conocerlo y estudiarlo, llegar a un buen resultado, es decir, desarrollar la idea. Esa idea que está aquí rayada, esa idea debe transformarse en proyecto. Y para que esa idea se transforme en proyecto, los pasos son bastante claros, rigurosos, son en algunos casos más largos, en algunos casos más cortos, pero el proyecto se tiene que enmarcar dentro de este esquema, no dentro de este esquema. También es importante decir que el proyecto no termina con la entrega de la carpeta o con la entrega de los planos, termina con la ejecución de la obra, termina con la recepción de esa obra. Parte importante y donde más proyectos, digamos, mueren en cuanto a su concepción inicial es durante la construcción. Cuando el constructor se vuelve arquitecto o cuando el mandante no entendió el proyecto y modifica sin plano, sin elementos previos de estudio. Generalmente esos proyectos quedan defectuosos en esos lugares, a menos que se puedan salvar. Es importante tener un espacio para la improvisación, y eso es imprescindible, pero sí la idea es que esa improvisación sea lo menor posible, o el menor porcentaje posible. Yo diría que en el fondo esto no es una receta, la metodología, es un plan de trabajo que ustedes mismos deben desarrollar en virtud de sus propios equipos, de sus propias cualidades, y les va a ayudar a desarrollar cualquier encargo en taller como en la vida profesional. Esto es arquitectura, digamos, pública, pero en el ámbito deportivo. Este es el Polideportivo de Los Ángeles. Se empieza a construir ahora. Dentro de esto se establecieron parámetros bastante claros respecto de fundamentos y había todo un manejo, sobre todo en el parque, que mostraba la identificación, que era muy difícil hacerla con Los Ángeles.
Este parque finalmente refleja la parcialización de las tierras de cultivo, por ejemplo, dentro del proyecto, en que se le da cierta identidad a un elemento que no lo tiene en sí mismo, como arquitectura, en que prevalece la función deportiva más que la identidad como edificio. Sin embargo, en el contexto general se aprecia que el parque es parte importante y ayuda a la identidad del proyecto, al igual que esos trazos que son bastante diagonalizados dentro de la estructura perpendicular del proyecto, van en base a lo mismo. Lo mismo ayuda a la techumbre, porque la techumbre se estudió de la misma forma. Todo lo que son las planchas de techumbre son de distintos tonos de grises, entonces también van siguiendo esa misma secuencia y seteo para poder abordar el mismo concepto. Este es un colegio que está camino a Coronel, se llama Colegio Amanecer, se terminó de construir recién, algunos si lo han visto, se ve la carretera, está en el sector de Agroloma, por ahí, sí, ¿cierto? Lomas Coloradas, portal de San Pedro, que también, en el fondo, la idea es llegar a una arquitectura, una imagen de arquitectura educacional a través de esta metodología y de esta rigurosidad del trabajo impuesta o autoimpuesta. Esto es un proyecto habitacional que está camino al Venado. Esto es camino al Venado. Esta es la entrada del Fundo del Venado. Todo este sector de acá es Sandalué. Y esto es un proyecto de loteo de 25 hectáreas en las cuales se conjugan proyectos de edificio en este sector de adelante hacia la avenida El Venado y proyectos de condominios tipo B, que es una figura nueva aquí en Concepción que no se ha visto, que es la venta de terrenos en condominio, que es lo que generalmente se hace en Santiago, por ejemplo, en Ticureo, en que se venden los terrenos dentro de un condominio, sin necesidad de entrar en esta discusión de si es necesario cerrar la calle, que ustedes la han visto en las noticias, si se pueden cerrar las calles públicas, que la gente quiere más seguridad. Bueno, esta figura acoge esas dos cosas, vender el terreno, pero con un acceso común y cerrado. Perdón, una de las cosas interesantes que tiene el desarrollo de este proyecto es que aquí también ustedes se pueden dar cuenta de que la Oficina de Arquitectura no solo asume la ejecución del loteo, aquí uno puede ver el desarrollo de un proceso integral de diseño, ¿ya? En que está la definición del loteo y de las imágenes que van a ver siguientes, también está el desarrollo de proyectos de edificación y de conjuntos de edificación dentro de ese loteo. Entonces, aquí se abordó un tema más integral. Mira, algo que podríamos agregar con respecto a este proyecto es que es un proyecto que se empezó a hacer el año pasado y que ha estado evolucionando en el transcurso de estos meses de manera importante por el terremoto de febrero que pasó recién. Como Carlos les contaba, la planificación básicamente y la modificación que ha tenido el diseño de este loteo tiene que ver con imponer algunas formas novedosas o poco vistas en Concepción de abordar el desarrollo de este loteo. En esta área de acá está destinado a habitacional y de alta densidad. En un principio habíamos elaborado algunos diseños que tenían que ver con edificios en altura. Hoy día, después de lo que aconteció con el terremoto, un poco por la percepción que existe en el fondo de la ciudad y de la gente, y esta un poco reticencia a vivir hoy día los edificios en altura, gracias a que disponíamos de terreno, en el fondo lo que hemos hecho ha sido evolucionar con estos edificios en altura y acotarlos en la horizontal. Estos edificios que iban a ser de 10 pisos pasaron a ser proyectos densos en la horizontal. Son edificios en el fondo tipo de 6 pisos desarrollados tipo dúplex. 4. El desarrollo de estas casas tiene que ver específicamente con otra área del loteo que tiene que ver con condominios, justamente por el tema de la seguridad que hoy día está buscando la ciudadanía después de lo que pasó con el terremoto. Bueno, este edificio probablemente lo han visto. Lo han visto, ¿eh? Y han escuchado también.
Pero dicen que no lo votan. Lo están recuperando, esperamos. En eso están, en eso están. Bueno, eso ya se escapa a la metodología. Los terremotos no los terremotos no pueden incluirse. No. Los terremotos llegan y en Chile hay que acostumbrarse a saber de que algún momento van a venir, y ustedes que son profesionales jóvenes o que van para eso, digamos, a ser profesionales y que van a estar titulados en algún tiempo, el entender de que la arquitectura no solamente tiene que ver con el arte, sino también con el desarrollo riguroso de un proyecto. El tema sísmico es uno de los temas importantes. La interrelación que debe existir dentro de esta metodología con los profesionales que forman parte de un equipo de trabajo debe ser para ustedes una prioridad. Nosotros permanentemente estamos en mesas de discusión, no solamente entre nosotros, sino que con los ingenieros calculistas. El ingeniero calculista es parte importante en Chile del desarrollo de todo proyecto. Más ahora. Más ahora. ¿Lo decimos? Ah, no, Claudio Sepúlveda. Ese es un edificio de vivienda social en Lota, en que trató de reinventarse un poco la vivienda social. Esto está en Lota Alto, y la idea era trabajar cierto tipo de los pabellones y el patio interior que tienen estos edificios. Esto está construido, se hizo hace un par de años. Es una apuesta privada por tratar de solucionar el tema de la vivienda económica en Lota. Ahí ustedes pueden ver la diferencia entre un edificio de un nivel y un estándar más avanzado, como el edificio Alto Huerto en San Pedro de la Paz, y pueden ver este otro que es un edificio de vivienda económica colectiva, en que en ambos no se renuncia nunca al diseño. Eso es algo importante. Aquí lo importante es que ustedes también entiendan de que los arquitectos pueden volar, ¿ya? Los arquitectos pueden estar permanentemente, ¿no es cierto?, diseñando, ¿ya? Volar en el buen sentido de la palabra, bueno, no sé, que cada uno lo entienda como pueda. Pero lo que no tienen que dejar de vista es que cuando ya enfrentan el encargo y la idea deja de ser idea, tienen que poner los pies en la tierra y desarrollar las cosas bien, pero nunca renunciar al diseño. Aquí ustedes pueden ver dos buenas ideas, digamos, en dos proyectos de vivienda colectiva de distintas características. Concursos. Este es un punto súper importante. Ustedes, me imagino, los de años más avanzados pueden haber participado en alguno. Aquí sí que se necesita metodología, porque si no lo haces 10 veces. Este es el concurso del CAR de Valdivia, el Centro de Alto Rendimiento de Valdivia, en que generalmente el procedimiento para estos concursos siempre es muy riguroso en la recopilación de antecedentes previos. El manejo con el mandante, puesto que aquí en el fondo no solamente son concursos de arquitectura, sino que son concursos en que uno va asociado a constructora, en que el tema económico es muy, muy importante. La idea vale 50 o el proyecto 50 y el otro 50 se nos va en el tema económico. Por lo tanto, aquí volamos pero aterrizamos al tiro. Este concurso se desarrolló hace un par de meses, no lo ganamos. No. Pero nos gusta y se lo queríamos presentar. No lo van a ver nunca ahí en el río Calle, pero bueno, está... Este es una comisaría en Pedro Aguirre Cerda, en Santiago. Esta sí la ganamos, se empieza a construir ahora. Y también, como ustedes ven, no tiene nada que ver con el otro concurso, sin embargo la metodología de trabajo y el plan de trabajo que se utiliza es semejante en los dos. O sea, no es semejante, es la misma, con bemoles y con incorporaciones puntuales dentro de cada tema. Esa es la gracia de esta metodología, que parece fomea y que es súper rigurosa, pero que nos permite desarrollar cada voladura, como dijo Juan Claudio, con un fundamento, porque para que no nos cambien las voladuras tenemos que tenerlas fundamentadas, para que no nos cambien los proyectos tenemos que tenerlos fundamentados.
Y eso es parte de nuestro quehacer. Un proyecto con buena plástica en sí mismo no funciona si no tiene correspondencia funcional y no tiene un fundamento importante. No como fundamento de idea, lo real, en lo que nos pide el mandante finalmente, que es correspondencia económica, correspondencia de imagen, etcétera. Desarrollo constructivo, estructural, terminaciones, materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un concurso del DUOC en que participamos recientemente, en que se incorporó un elemento súper importante que era el encargo de un campo autosustentable, que no solamente tenía que ver la autosustentabilidad con cada edificio, sino que a la vez con el proyecto completo. Esto está al frente del Plaza del Trébol, justo ahí la intersección. No lo ganamos. Tampoco lo ganamos. Pero estamos ahí. Esta es más o menos la planta. Aquí en este proyecto fue re entretenido porque se incorporó una laguna. En ese sector existe un humedal. Los humedales son lugares... Existía. Hubo ahí un humedal, por lo tanto quisimos rescatar la condición de inundabilidad que tenía el terreno y transformar, ¿no es cierto?, el gran polo de atracción permanente, de encuentro de toda la realidad académica que ahí se iba a vivir a través de un elemento de energía sustentable tan importante como es el agua, y como es el agua en forma natural, digamos, aquí obviamente iba a estar trabajada. Esto es... Quizás es interesante contarles un poco las funciones que tenía la laguna desde el punto de vista bioclimático. Sí, o sea, sí, la laguna en sí, la idea era que los edificios se emplazaban en el deslinde norponiente, pensando que el viento en verano de Concepción viene desde el sur, desde el sur poniente viene el viento en el verano, y los deslindes se planteaban en el nororiente, y que existía una evaporación que refrescaba todo el sector y todas estas fachadas de los edificios. Había un fundamento mucho más largo y duro, pero más o menos la laguna sí tenía un fundamento y una explicación dentro de la autosustentabilidad. Estos son proyectos que en realidad con temas variados. Esto está en desarrollo. Está en desarrollo el Centro de Rehabilitación de Avifauna Tumbes. Ustedes entenderán que nosotros nunca habíamos hecho un centro de rehabilitación para aves. Pero, ¿y qué es lo que es? Aquí es como volver a incorporar a un animal a su ambiente natural. Claro, en este caso, aves. Aves. ¿No? Sí, bueno, este es un proyecto que curiosamente lo estamos desarrollando en conjunto con CODEF, que es una institución encargada es un comité de Prodefensa y Flora y Fauna, y con la Universidad San Sebastián. Con la Facultad Veterinaria. Bueno, lo estamos haciendo, es un tema muy entretenido, y que en definitiva... la génesis de este proyecto surge básicamente por los derrames de petróleo que han sido causados a través de la rotura de los ductos de NAP, y como los derrames contaminan las aguas que están cercanas, ¿no es cierto?, a toda la bahía de Tumbes, una de las formas, ¿no es cierto?, de poder salvaguardar esto es a través del pago de una fuerte multa, ¿no es cierto?, a todas estas grandes empresas. Esto es un tema que se hace mucho en otros países, en Canadá, en Estados Unidos, en donde las grandes forestales, si queman grandes bosques o si hacen derrames de petróleo o de lo que sea, ellos pagan sumas para el desarrollo de proyectos que vayan específicamente en beneficio de salvaguardar a esa fauna que quedó dañada. Y que son proyectos que se tienen que proyectar en el tiempo. Bueno, este es uno de ese tipo de proyectos que es un experimento aquí en Chile, porque la verdad es que no se han hecho centros de avifauna. Y entonces, cada vez que, ¿no es cierto?, exista algún pingüino de Humboldt que haya sido encontrado, va a llegar a ese centro, lo van a rescatar y la idea es devolverlo a su ambiente natural. Ese es el sentido del proyecto. ¿Ah? Absolutamente, si los traen acá, y ahora ya no los van a traer acá, sino que los van a llevar allá.
¿Ah? Y después los van a devolver, esa es la intención. Bueno, dentro del proceso metodológico de desarrollo del proyecto, siempre nosotros incorporamos, que después en la última lámina más o menos les vamos a mostrar, una recopilación de antecedentes. ¿Ah? Aquí fue complicado. Sí. Súper complicado el recopilar antecedentes de este tipo de proyectos, realmente había muy poco. Muy poca información. Esto es un templo evangélico que está Camino Coronel, que está construyéndose, en que se reinterpretó un poco la arquitectura evangélica como tradicional, aunque no tiene mucha historia arquitectónica, como historia de imagen, pero como sí, una semántica potente. El tema de la cruz que se manejó acá, que fue a pedido del pastor en este caso, o el mandante. Esa es la parte fome. Esta es la parte que nos permite lo anterior, y nos permite desarrollar diversos temas. Esta es nuestra metodología, obviamente más o menos conceptualizada en una hojita, en que cada vez que se entra un proyecto se manejan 5 carpetas principales, en los cuales está antecedentes previos, que era una de las que les mencionaba antes, referencias. Antecedentes previos se refiere a programas arquitectónicos, comentarios con el mandante, manejos normativos, todo lo que tenga que ver con la recopilación inmediata de antecedentes. Referencias, que son una recopilación de proyectos existentes en el mismo tema, imágenes de otro proyecto que también nos llame la atención y que queramos incorporar, etcétera. El desarrollo del proyecto, otra carpeta de imágenes que acompaña el desarrollo y una carpeta de expediente municipal que es súper concreta, que tiene que ver con etapas de desarrollo del proyecto también. La carpeta de desarrollo del proyecto se despliega acá, en varias etapas, que es la metodología de desarrollo del proyecto en sí, en el cual existe una etapa A que es de anteproyecto de arquitectura, en que viene una serie de planos topográficos, etcétera, y una serie de documentos escritos que son ETs preliminares, listados antecedentes, etcétera. Una etapa B de proyecto de arquitectura, que es el desarrollo del proyecto propiamente tal, con mayor definición que el proyecto, es cuando esto se subsana o se termina, como empieza la etapa de proyecto. La etapa de detalles constructivos DOM, que hasta aquí tiene que ver con el expediente municipal, porque existen detalles constructivos que se presentan solamente para la dirección de obra. Luego existen los detalles constructivos de obra, que vienen a ser lo que hablaba Juan Claudio de la definición del 90% del proyecto. Una etapa de supervisión y una etapa final, F, que se refiere a planos as-built o ya después de obra, para poder entregarlo a la recepción y un expediente al mandante. Eso es más o menos lo que nosotros manejamos en la oficina, esa es nuestra idea de metodología. Si ustedes se fijan, va de menos a más, que es lógico, y que cada vez que se va quemando una etapa pasa a ser de color gris. Entonces uno sabe cuáles son las tareas que vienen y cuáles son las que ya se hicieron. Y nos hemos dado cuenta de que efectivamente el aplicar esta metodología finalmente da un resultado que significa que tú puedas obtener ese 90% que es el esperado, ¿ya? Ahora, esto parte como propuesta de nosotros, y este ordenamiento surge porque teníamos que tener alguna forma para poder abarcar temas diversos. Y porque en el sentido personal de cómo enfocamos nosotros el diseño, la idea es justamente eso, no especializarse. Creemos que ahí está la gracia del quehacer arquitectónico, como una opinión súper personal. Aprender de un proyecto y aplicarlo a otro es la gracia. Los pasillos, los halls, el hombre no cambia, siempre es del mismo porte. ¿Ah? Las interacciones o las espacialidades entre estos, o la interacción entre espacios
tiene que cumplir los mismos parámetros. La gracia es cuando ustedes abordan un proyecto y toman ejemplo de otro, aunque sea de otro tema. Eso es la gracia, y para eso se crea esta metodología que parece, digamos, súper dura y drástica en cuanto a su aplicación. Al final redunda en esta versatilidad y en este manejo de temas diversos. Y eso es más o menos lo que queríamos mostrarle, que en el fondo, siendo una oficina local de ACAP, hemos podido abarcar una serie de proyectos a nivel nacional a través de esta metodología, no teniendo ningún sello arquitectónico, no teniendo ningún bagaje previo algunas veces respecto del tema que se nos encarga, sino que a través de este instrumento hacerles ver y quitarles un poco el miedo, que no digan ustedes, no, eso yo no lo he hecho nunca. Establezcan un proceso de trabajo, y ese proceso de trabajo les va a permitir abordarlo. Pero no digan, no, es que yo no he hecho casas con segundo piso, solamente he hecho casas con un piso. No, la casa era la casa, el edificio es el edificio. Cuando ustedes establecen un plan de trabajo, les va a permitir este quehacer. Si ustedes parten con una idea y la desarrollan a través de esto, van a llegar a buen término. Y eso es en el quehacer de taller. Algunas veces cuando uno se ordena, llega a mejor término que cuando tiene una idea brillante y al final se desordena y no se concreta. ¿No crean ustedes que es tan distinto un encargo de taller a un encargo profesional? Cambian algunos aspectos que son la relación entre una situación probablemente ficticia respecto a una real, pero no hay ninguna diferencia entre las dos en cuanto a la forma de enfrentar el problema. Ahora, es importante esto también para poder sacarnos como arquitectos, principalmente a los arquitectos, el tema de artistas. Nosotros no somos artistas, somos arquitectos. Y trabajamos en proyectos de arquitecturas habitables. Lo otro lo pueden colgar en la pieza, y la maqueta también, cuando no llega a un buen desarrollo. La idea de un proyecto de arquitectura es que se haga. En la medida que ustedes toman conciencia de eso, nos vamos a sacar esa careta de que, oye, el arquitecto, no, este artista, déjenlo. Los constructores, no, pero si en el monito es fácil. Hay un tema que tenemos que tener esta rigurosidad. Esto no es una receta, pero sí es un consejo finalmente de que establezcan una metodología y un plan de trabajo. Es muy importante este último punto porque la profesión de arquitecto es una profesión que en el último tiempo, en algunos casos, no en todos, también ha tendido a desperfilarse. ¿Por qué se desperfila la profesión? ¿Por qué pierde fuerza la profesión? ¿Por qué la profesión pierde potencia frente a la sociedad? Porque no somos capaces, los mismos arquitectos, de hacerle ver a nuestros clientes y finalmente de entregarles a ellos todas las herramientas necesarias para que lo que van a encargar a construir se haga sin que existan grandes niveles de incertidumbre. Eso redunda en economía, redunda en claridad, redunda en tiempo, redunda en muchos aspectos que los arquitectos muchas veces no manejan y que no están obligados a manejar, como un crédito hipotecario que tiene que pedir un mandante para desarrollar un proyecto, pero resulta que si él pide 100 millones de pesos, yo le tengo que entregar un proyecto que valga 100 millones de pesos. No le puedo entregar un proyecto que parece que vale 120, pero que al final salió 200. Y por culpa de ese tipo de indefiniciones, la profesión se desperfila. Nos desprofesionalizamos. Entonces, la gracia sí es mantener la idea. Eso es lo difícil. No entrar en la especialización, no entrar en la industrialización. ¿Me entienden o no? La gracia de esta metodología es que mantengamos la idea, mantengamos nuestra voladura inicial. Esa es la gracia. Si no, también se desperfila. Y haces algo acotado, duro, que no cumple tampoco.
Lo único en el fondo que les va a permitir a ustedes defenderse ante cualquier problema que surja cuando se está realizando una obra, se está terminando, son todos los antecedentes finalmente que ustedes van a poder entregar. Esa cantidad de antecedentes que tenemos en la última etapa de desarrollo de un proyecto es lo que a ustedes les da en el fondo la capacidad de poder defenderse, de poder responder y poder estar a satisfacción en el fondo con el encargo y con su cliente y poder defenderlo con las, por ejemplo, es típico, yo creo que lo han escuchado mucho, que muchas veces la gente que aborda proyectos nuevos no se atreve porque dice, bueno, es que vamos a empezar con los aumentos de obra. Una manera de que eso no suceda es cuando uno maneja la suficiencia, la cantidad de antecedentes necesarios para que un proyecto sea completo, que no haya cabida para la incertidumbre, a la interpretación de la empresa constructora o el constructor o el profesional que está a cargo de la obra. Eso es lo que va a hacer que un presupuesto finalmente no varíe al final. La cantidad de antecedentes que ustedes puedan entregar. Y que el diseño quede como ustedes querían. Sí. Lo peor es dejarle un detalle constructivo a un maestro o a la interpretación del maestro. Puede ser muy bueno el maestro, pero para que nos lea la mente, Imposible. tiene que ser súper capo. No estamos acostumbrados a eso, pero finalmente un sello que pueden incorporar ustedes o una oficina si llegan a formarla, o si tienen un quehacer en el fondo individual cada uno de ustedes, es muchas veces, claro, tenemos nuestras días, ¿no es cierto? Tenemos nuestros arquitectos preferidos, famosos por la manera en que ellos realizan algunas obras, que a manera, o de nuestro punto de vista, lo hacen de mejor manera o es lo que más nos gusta, pero otra manera de hacer buena arquitectura y un sello y una manera que ustedes se destaquen es a través de la rigurosidad, de hacer la pega. Bueno, no sé qué les pareció. Bueno, nos gustaría que evidentemente pudiesen ustedes participar con nosotros en que, bueno, pueden darnos sus opiniones, preguntas, incluso si no están de acuerdo con todo lo que hemos dicho también lo pueden decir, para que podamos conversarlo, sería interesante. Como es tradicional al cerrar, los voy a invitar a que conversemos con los arquitectos. Para ello les doy la palabra. Alejandra tiene un micrófono para que... Giancarlo. Hola. Bueno, con respecto al... bueno, muy bien decía que con respecto a eso de el ser como arquitecto muy multifacético y holísticamente, digamos, en el sentido de poder tomar diferentes temáticas en cuanto a la construcción. Personalmente no opino que es un buen término en el sentido de que uno puede especializarse y poder llegar a lograr un mejor objetivo como conocimiento arquitectónico, como lo enfocan otros arquitectos, pero también es válido. Y bueno, mi pregunta sería, en términos al ligarse como arquitecto a su proyecto, ¿hasta qué punto está la relación del proyecto y arquitecto en cuanto cuando se lo entregan al mandante? Hay tipos de proyectos en los cuales en otros países le entregan un manual de mantenimiento a través del tiempo con el edificio. ¿Ustedes visualizan una aplicación en su metodología? ¿A qué meter aquí? ¿Qué meter? Ah. Hola. A ver, primero que nada, nosotros no estamos en contra de la especialización. Es una postura propia respecto de la oficina y es porque así nos gusta. Así la hemos adaptado
y así nos parece. La idea era contarles nuestra experiencia. La especialización es muy buena cuando se refiere a un tema. Sin embargo, la gracia es poder abordar una serie de temas y es como nosotros vemos divertida nuestro quehacer profesional y lo pasamos bien haciendo arquitectura. En realidad esa es la respuesta. La especialización es muy buena y puede haber un especialista en viviendas sociales, como lo hay, que haga viviendas sociales espectaculares. El tema es que nosotros no queremos hacer solamente vivienda social, por poner un tema. Ahora, el tema de seguir con el mandante a través de un manual, sí, efectivamente, nosotros en proyectos públicos, sobre todo en lo que se refiere a manejo energético, sí se incorpora un manual de uso respecto de los equipos que tienen que ver con el manejo de los equipos para que funcione efectivamente los estudios que se hicieron respecto del ahorro de energía. Junto con eso hay otra postura, porque esa es una postura que le da como bastante protagonismo al usuario. Hay otra postura en el tema de manejo energético y sustentabilidad que dice que todo tiene que ser automatizado para que justamente nosotros, usuarios, que todavía no hemos aprendido a manejar estos edificios, no intervengamos, porque si no el sistema se rompe. En el caso de Osorno, porque tú te lo digo concretamente, la Fiscalía de Osorno se está entregando un manual. Y eso es un manual de usuario, un manual para el usuario. Y ese estudio que ustedes hacen de mantenimiento hacia el edificio va en coordinación desde el primer minuto en que empiezan a desarrollar el proyecto, o lo hacen post, digamos, término del proyecto. No, se hace en conjunto con las otras especialidades desde que se empieza el diseño. O sea, finalmente el manual se entrega dependiendo de los equipos elegidos, digamos.